El punto es que yo quiero llevarlos a un pasaje. Si les soy sincero, tuve que omitir un tercer evangelio, porque este pasaje se repite en 3 evangelios. Pero sabiendo que uno de ellos es controversial y me iba a tomar mucho tiempo explicarles eso, decidí omitirlo. La razón por la cual quiero mencionar eso es porque sí quiero que vayan a ese tercer pasaje alguna vez, después de que ojalá y los motive a ir después que salgan de aquí. Y ese tercer pasaje en ese otro evangelio, que es donde uno ve, no sé si ustedes han leído la palabra que les remite, esto se repite en tal libro y en tal libro, ¿verdad? Bueno, esas notas no siempre son correctas. Eso es lo que quiero resaltar aquí. Porque el hecho de que los pasajes se parezcan no significa que son iguales. Y quiero comenzar en Marcos, y vamos a ir a Marcos capítulo 5, y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Dice en Marcos 5:1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los ¿qué? Gadarenos. Bueno, cuando vean ese otro capítulo, en ese otro evangelio, chequen algo, chequen los tiempos, chequen los lugares, chequen cuántas personas fueron las involucradas, y ahí se van a dar cuenta, van a empezar a darse cuenta de que son parecidos, pero no son iguales. Y ahí es donde muchas personas dicen que la palabra de Dios se contradice, que eso no es así, que un evangelio dice una cosa y otro evangelio dice otra cosa, y el punto es que no saben de lo que están hablando. Este pasaje es... Vamos a continuar leyendo, ya me estoy adelantando a mí mismo. Versículo 2, ¿qué dice? Ajá. Entonces, vino al encuentro de Jesucristo ¿qué dice ahí? Un hombre que tenía un espíritu inmundo. O sea que este hombre vino al encuentro de Jesucristo y dice que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle ni aún con cadenas. Versículo 4. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaban dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Ahora, fíjense ustedes esto, qué increíble, ¿no? Un hombre que está poseído por espíritus diabólicos, nota que Jesús llega a esa orilla en una barca y sabe que él mismo se hiere y todo lo demás y sale corriendo al encuentro de Jesús y miren lo que le dice. Clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y ahora fíjense esto, está hablando esta persona que está poseída, tiene espíritus diabólicos. Y estos espíritus diabólicos reconocen que Jesús es ¿qué? El Hijo del Dios Altísimo. Y no solamente que es el Hijo del Dios Altísimo, sino que entonces dice, te conjuro por tu Dios. ¿Entienden eso? Te conjuro por tu Dios, no por mi Dios, sino por tu Dios, a que no nos atormentes. Versículo 8. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces ahora nos está dando un dato adicional, porque Jesucristo le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Versículo 9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Quién creen ustedes que respondió ahí? ¿El hombre o el espíritu? Porque el hombre no se llamaba Legión. Ahora el espíritu está diciendo su nombre. Y dice que se llama, ¿cómo? Legión. ¿Y por qué se llama Legión? Porque son muchos. Ok. Entonces, versículo 10. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. O sea, que él se quería quedar en la misma región. ¿Quién se quería quedar en la misma región?
los espíritus. O sea, porque era una legión, ¿no? Eso es un punto muy importante cuando se refiere a espíritus diabólicos. A ellos les gusta estar en regiones, en cosas conocidas. A ellos no les gusta, mándame para otro lado, no. Yo quiero quedarme cerca de donde yo estoy. Versículo 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: enviadnos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y en los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido de la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido a que había tenido el demonio, y los de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, haz los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ok, entonces aquí terminamos el primer relato en el primero de los evangelios. Como les dije, omití el evangelio de Mateo, pero lean el mismo relato en el evangelio de Mateo y se van a dar cuenta de ciertas cosas allí. Como les digo, el mismo relato que la cita dice que es el mismo, pero se van a dar cuenta de que hay muchas diferencias. Ahora vamos a ver el mismo relato, pero ahora en el Evangelio de Lucas. Y ahora en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 26, dice: tierra de los ganaderos, de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y eso es muy bueno que vean el previo a eso, porque Jesucristo está en Galilea, del otro lado del mar, y ahora, finalizada una actividad que tenían ahí, se montan en la barca, cruzan el mar y llegan a esta otra tierra. ¿Ok? Ahora versículo 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces, aquí vemos la similitud, obviamente, entre el primer relato que leímos y el segundo. Y un punto importante aquí que quiero resaltar es que ya Jesús, bajándose de la barca, lo primero que le estaba diciendo era al espíritu endemoniado: salte de ese hombre, salte. Y ahora este espíritu al principio no le obedecía, en el sentido que vino al encuentro de Jesús y le decía: ¿qué tienes en contra de mí, Hijo del Altísimo? Ya lo reconocía. Miren, en este relato podemos aprender que los espíritus diabólicos saben quiénes son hijos de Dios. Saben quién era Jesús. Sabe quién es el Dios verdadero. Ellos lo saben. ¿Saben qué no reconocen ellos? La palabra de Dios dice algo que no reconocen los espíritus diabólicos. ¿Saben qué? Nadie sabe. Que Jesús estuvo en la tierra. Que Jesús estuvo en la tierra. Los espíritus diabólicos nunca van a reconocer que Jesucristo estuvo en la tierra. Cuando estuvo en la tierra lo reconocían,
Pero hoy en día nunca van a decir, sí, Jesús estuvo en la tierra. Porque decir o reconocer que Jesucristo estuvo en la tierra, ahora es reconocer todo. ¿Entienden eso? Y ellos nunca van a reconocer eso. Entonces, este espíritu llega a Jesús, le dice, ¿qué tienes en contra de mí, Hijo del Altísimo? No nos hagas esto. ¿Y ahora qué ocurre? Versículo 30. Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que padecían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Ahora empezamos a escudriñar un poquito esto. 1. ¿Por qué los espíritus diabólicos les pidieron ir a los cerdos? 2. ¿Qué representaban los cerdos? 3. ¿Por qué se precipitó todo ese hato y murieron todos los cerdos? ¿Qué creen ustedes? Empiezo a escuchar opiniones. Ok, buen punto. Empezamos por ahí. Los cerdos eran considerados animales ¿qué? Inmundos. Primer punto. Entonces ahora este grupo de espíritus diabólicos pide entrar a unos animales inmundos. Ok, primer punto entonces. Los espíritus diabólicos también pueden entrar ¿a qué? A animales. Entonces, muchas veces podemos ver animales que tienen o pueden tener ¿qué? Espíritus diabólicos. Entonces, ellos pidieron salir de un hombre y ahora piden entrar a un grupo de cerdos que dice que, creo que leímos en alguna parte que eran como 2000, ¿no? O sea que estamos hablando de que también eran como, ¿cuántos espíritus? Como 2000. Y nos le dice, déjame entrar aquí a este grupo de animales, estos grupos de animales inmundos. Y Jesús les dio permiso y se fueron allá. Ahora entran en los cerdos, que eran considerados animales inmundos. ¿Y qué pasa con los cerdos? ¿Qué pasa entonces cuando ahora los animales mueren? ¿Qué pasa con los espíritus? No, los espíritus no mueren. El espíritu no muere. Pero ahora no pueden estar en una misma región ni en un mismo sitio. ¿Entienden? Entonces, ellos le piden autorización a Jesucristo a, ¿me dejas ir allá? Ok, ve. Ahora mueren los animales, ahora se cumplió lo que ellos le pidieron a Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora no pueden estar allí con los animales, no pueden estar dentro de los animales. ¿Ustedes creen que eso es bueno o es malo? ¿Qué es malo? Oh, era mejor que se quedaran en los cerdos y que se quedaran en el hato. ¿Cómo? No pueden estar rondando a la persona. Wow, eso es bueno. Sí, pueden estar rondando a la persona, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo quedó la persona? ¿Qué le dijo la persona a Jesucristo? No, pero ¿qué le dijo la persona a Jesucristo? Que quería ir con él. O sea, que ahora esa persona, ¿qué era? Un creyente de Jesucristo, había creído fielmente. Él estuvo atormentado, ahora había visto la sanación, ya estaba sanado, ahora creía en Jesucristo, ahora tiene una capacidad de creencia diferente a la que tenía antes, ¿correcto? Entonces, ok, pudiera ser como ustedes dicen, que ahora los espíritus pudieran estar rondando a esta persona, pero esta persona dentro de todo ahora tiene una creencia, un escudo protector. ¿Se acuerdan de cuál es nuestro escudo? ¿Cuál es nuestro escudo? ¿Qué dice la palabra de Dios que es nuestro escudo? La fe o la creencia, ¿correcto? Entonces, si yo creo ahora positivamente, ya esto no me puede afectar. Pero si ahora todo ese grupo de espíritus queda en 2000 cerdos en una misma región, en un mismo hato, en un mismo lugar, ¿qué creen ustedes que va a pasar? En la unión está mientras estén juntos y unidos y cerca, ahora sí vamos a tener problemas.
Pero si ahora no tienen un sitio fijo donde está, ¿qué tienen que hacer? Tienen que empezar a buscar irse para otras partes. O en otras palabras, divide y... Ok, entonces eso es lo primero que estamos viendo ahí. Ahora, todo esto es un análisis, ¿verdad? O sea, ciencia cierta. No podemos saber cómo estaba pensando Jesucristo. O si incluso el despeñadero cayó porque Jesucristo así lo quiso, ¿verdad? O sea, es como decir, vamos a analizar este relato. Pero yo quiero ir un paso más allá. Porque a lo que quiero llegar sí es algo que por lo menos yo no me había dado cuenta. Vamos a continuar leyendo entonces, versículo 34. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Ahora, este evangelio nos está dando más información que el primero. Porque ¿quiénes fueron los que fueron a buscar las personas al pueblo? Los dueños de los cerdos. No fue que estas personas vinieron porque se enteraron. Los dueños de los cerdos fueron y buscaron a todas estas personas. Y ahora las personas que vieron, a la persona que había estado poseída, que había estado así durante años, que ellos sabían, todo el mundo conocía la condición de esta persona, ¿verdad? Y ahora llegaron al sitio donde estaba esta persona, producto de que los que apacentaban los cerdos los llaman. Y cuando ellos llegan, wow, yo creo que yo como persona, llegar a un sitio donde hay una persona que tiene espíritus diabólicos y una legión, eso me daría miedo. Pero llegar a un sitio donde el espíritu diabólico que atormentaba a esa persona ya no está, eso no me daría miedo, eso me daría regocijo, ¿verdad? Por lo menos así es como yo me debería de sentir. Si yo veo a uno de ustedes que ha venido siendo atormentado por un periodo de tiempo larguísimo y después es sanado, yo voy a llegar y los voy a ver y voy a tener miedo. ¿Ustedes creen que eso es lógico? No es lógico. Pero aquí dice que lo vieron en su sano juicio y tuvieron miedo. Versículo 36. ¿Y ahora qué dice? Y lo que lo habían visto, le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Los que lo habían visto. ¿Quiénes lo habían visto? Los que apacentaban los cerdos. Versículo 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido a los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús les despidió diciendo: vuélvete a tu casa, y cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ahora pasa lo contrario. Los dueños de los cerdos fueron a la ciudad y le contaron lo que Jesús había hecho. Pero lo que Jesús había hecho ¿con quién? Ok, eso es un buen punto. Y esa era la parte que yo no había entendido. Los cerdos representaban la economía de esta región. Jesús le tocó la parte económica. Y ahora tienen miedo. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestra economía? ¿Qué va a pasar con nuestras cosas? ¿Sabes qué, Jesús? No te queremos aquí, vete de aquí. Tú tocaste mi bolsillo. Y ahora la persona que es sanada quiere irse con Jesús. Y Jesús le dice no. Pero ahora la persona regresa a la ciudad, ¿hace qué? Hablar de lo grandioso que había sido Jesucristo con él. Y ese es el contraste de nuestra vida, señores. Nosotros siempre estamos, y por eso el título de la enseñanza, ¿a quién elegimos? ¿A quién elegimos? ¿Ellos a qué eligieron? ¿Qué escogieron ellos? Ciertamente no fue a Jesús. Ciertamente escogieron el mundo, las finanzas, su forma de vida, su forma de hacer las cosas. Y rechazaron a Jesucristo. ¿Nosotros a quién escogemos? ¿A quién escogemos nosotros?
No, sí, es fácil decirlo. Es que es fácil. Esa es la parte que wow, sí, todos nosotros escogemos a Dios, escogemos a Jesucristo. Lo escogemos ahorita de palabra. Pero a la hora de la pequeña, a la hora de cuando estamos allí, a la hora de cuando tenemos que escoger entre nuestras finanzas y las cosas de Dios, a la hora cuando tenemos que decidir y tomar decisiones con respecto a Dios y su palabra o las cosas del mundo, ¿qué hacemos? Muchas veces nos comportamos igual que ellos. Y la mayoría de las veces, incluyéndome, o sea, yo no estoy aquí para apuntar dedo. Es que así somos. Nuestra naturaleza es así. Y por eso la importancia del versículo de este año. ¿Se acuerdan del versículo de este año? Sí, pero ¿se acuerdan? Ajá, tenemos que renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo nos ata, nos obliga, nos trata de hacer llevarnos a nosotros en una dirección contraria a lo que son las cosas de Dios y a la palabra de Dios. Muchas veces eso, y la mayoría de las veces, toca nuestro bolsillo. Y cuando algo toca nuestros bolsillos, ¿saben qué pasa? ¿Saben que la palabra de Dios tiene ese versículo famoso que dice que el amor al dinero es ¿qué? ¿No se acuerdan? Wow, ¿no se acuerdan? El principio. Ok. El amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero. El dinero no dice el dinero es la raíz de todos los males. No dice eso. Dice el amor al dinero. Cuando nosotros amamos el dinero, yo quiero tener más, yo quiero tener mucho más, ya tengo esto, pero yo quiero más, y yo necesito más, y yo quiero más, y yo anhelo más. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a dejar a Dios a un lado y las cosas de Dios a un lado. Y eso fue lo que hicieron estas personas. En el versículo 38 dice, y el hombre de que había salido los demonios le rogaba que lo dejase ir con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ese es el punto importante. Que las personas que realmente escogen a Jesucristo, lo escogen por arriba de la economía, por arriba de las cosas personales, por arriba de cualquier situación que yo crea que me va a favorecer a mí. Mire, si nosotros pensáramos, o si yo, por ejemplo, pensara en qué me puede favorecer más a mí, lo último que pensara es estar encargado de una iglesia. Les digo de corazón, lo último que yo pensara es estar encargado de una iglesia. Si yo pienso en mí, ¿en qué me puede favorecer a mí? Si pienso en qué puede favorecer mi economía, quizás pensar en tener una iglesia como la tienen los demás. En que exijo, pido, hago campañas, vamos a colectar dinero, vamos a todo para yo tener eso en mi bolsillo. A moda fácil, ¿verdad? Muchas iglesias o muchos pastores preparan algo bonito que decir, vamos y aquí, vamos a hablar de esta forma, miren las cosas, aleluya, amén, levanten las manos y ahora vamos a recoger dinero. Y el dinero para mi bolsillo, ¿verdad? Si fuese ahora pensando en economía, quizás yo pudiera pensar así, ¿verdad? Pero déjenme decirles algo. La palabra de Dios dice que las personas que verdaderamente creen en Dios y en su palabra, la vida no les va a ser fácil. Van a pasar por muchos tormentos, por muchos sacrificios, por muchas cosas. Y tenemos que tener bien en cuenta, pero bien en cuenta por qué lo estamos haciendo. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué es lo que me motiva a hacer a mí lo que yo hago? Y ciertamente la motivación no es económica.
Y eso es lo que estas personas sí tuvieron. A ellos les fue destruida una parte importante en su economía. Y decidieron rechazar a Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo, que también los que estaban apacentando los cerdos habían escuchado eso. Habían escuchado cuál era el Hijo del Dios Altísimo, y aún así, vete de aquí, no te queremos, porque preferimos estar seguros con nuestras cosas que tenemos. Ese es el punto. Ahora, la palabra de Dios nos dice en Mateo 6, capítulo 6, versículo 22, que lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno ¿de qué? ¿Qué nos está tratando de decir este versículo? Bueno, lo primero que ustedes deben de conocer es que el ojo, dice la palabra, que es como la ventana a las cosas. Por ahí es que uno entra a toda esa serie de cosas. Ojo también en la palabra de Dios es significativo de conocimiento. Porque ver es conocer, ¿verdad? Entonces, dice que mi ojo es lámpara del cuerpo. O sea que por el ojo entra también luz, ¿verdad? Eso es parte de lo que es la vista. La vista o el ojo permite que entre la luz y eso tiene, no les voy a explicar todo ese poco de cosas, pero como un diafragma adentro y una pantallita atrás y de ahí procesa nuestro cerebro todas las cosas que ve. Ahora, yo puedo ver de dos formas. Yo puedo ver las cosas con amor y tratando de ser positivo, o yo puedo ver las cosas siempre buscando lo peor. O sea, ay, qué malo es esto, y mira aquí, y mira allá, y mira esto, y mira lo otro. Aquí en este versículo nos dice que el ojo es la lámpara del cuerpo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si mi ojo es bueno, o sea que existe la posibilidad de que mi ojo sea malo. Y si mi ojo es malo, ¿cómo va a estar mi cuerpo? Oscuro, en tiniebla, en problemas, en situaciones. Entonces yo tengo que saber escoger también por mi ojo las cosas que son buenas para mí. Fíjense lo que dice el versículo 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que en ti hay es que tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Yo no sé si ustedes entienden esto, pero fíjense ustedes, vamos a ir por partes. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Cuando yo estoy percibiendo solamente las cosas malas, todo mi cuerpo ya está percibiendo las cosas malas. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, y aquí está hablando de hijos, de gente creyente. O sea, ¿se acuerdan del versículo que dice que nosotros somos luz, la luz de este mundo? Si ahora yo siendo luz de este mundo, lo que tengo dentro de mí es tiniebla, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va mi luz a irradiar? Y después dice, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? En otras palabras, ya de por sí hay bastantes cosas malas. Hay full cosas malas. El adversario se ha encargado de tener las tinieblas más tinieblas. Ahora yo me voy a encargar de agarrar un poquito de esas tinieblas y meterlas en mí. Ya no es suficiente con lo que está afuera como para yo también tenerlas dentro de mí ahora. ¿Entienden eso? ¿Por qué yo tengo que estar buscándole las 5 patas al gato? ¿Por qué me tengo que enfocar en las cosas malas? Enfoquémonos en las cosas buenas, en las cosas que tienen sentido con respecto a Dios y a su palabra. ¿Por qué me voy yo a cargar de tinieblas, de cosas malignas? Fíjense el versículo 24. Ninguno puede ¿qué? No podemos. ¿Y saben qué? Eso es súper importante. Yo no le puedo servir a 2 señores. Económicamente tampoco le puedo servir a 2 señores. En ningún aspecto le puedo servir a 2 señores. No puedo servir a la oscuridad y servir a la luz. No le puedo servir a la economía o a las finanzas y servirle a Dios.
si le estoy sirviendo a la economía, y ojo con esto, porque quizás algunos van a decir, uy, o sea, es malo la economía. No, si yo me enfoco en la economía, si yo me enfoco en yo quiero producir dinero, yo quiero hacer esto, yo quiero lo otro, ¿adivinen qué va a pasar conmigo? No le voy a poder servir a Dios, porque ahora estoy, ¿qué? Amando el dinero. ¿Entienden eso? Entonces, no podemos servirle a dos señores. No podemos. Muchos lo intentamos, muchas veces lo vamos a intentar, muchísimas más veces vamos a hacerlo. O sea, este no es el fin. Cada día es un día nuevo y en cada día, al final del día, pregúntense ustedes mismos, ¿a qué Señor le serví hoy? Porque puede darse el caso de que muchos días a la semana le estemos sirviendo a un Señor que no es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y fíjense lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, ¿qué? Vuestro culto racional. Mira, culto racional es como decir, eso es lo que la lógica dice. ¿Qué persona en su sano juicio, en su forma simple de pensar, en simplemente vamos a analizar las cosas fácilmente, no va a llegar a la conclusión que servirle a Dios le va a dar riquezas por el resto de la vida eterna? Es eterno. Y que tenemos una vida eterna. Y que vamos a llegar al cielo. Y que vamos a estar, todo va a ser amor. Y que no van a haber sufrimientos, no van a haber lágrimas, no van a haber enfermedades. Entonces, ¿qué persona en su sano juicio, sabiendo y dándose cuenta de esto, no va a querer hacer lo mejor para Dios estando aquí? Esa es la conclusión de lo que dice este versículo. Que nosotros entonces debemos de presentar nuestras vidas, nuestras acciones. Muchas veces van a ser un sacrificio el poder elegir a Dios, ¿verdad? Para ustedes llegar aquí hoy. ¿Cuántos no tuvieron que, a lo mejor, wow, hoy es domingo, me hubiera podido quedar en la cama, descansando un rato más, a lo mejor me levanto a las 12 del mediodía, a lo mejor almuerzo a las 2 de la tarde? Pero dentro de todo hicieron un sacrificio, se levantaron temprano, se arreglaron, se bañaron, si algunos se bañaron, se vistieron, se maquillaron, si algunas se maquillaron, y llegaron aquí haciendo quizás un poco de sacrificio. Yo conozco aquí a varios que hicieron sacrificio, que todavía a lo mejor se le están pegando los ojos, porque ayer estuvieron en fiestas hasta tarde, ¿verdad? Yo conozco a personas que hacen eso, pero aún así, ¿saben? Vamos a hacer un sacrificio. Y llegan y hacen las cosas aquí. Eso es lo que dice aquí en el versículo 2, obviamente dice, no nos conformemos entonces a esta era, a este periodo de tiempo, a estas cosas que simplemente el mundo nos pone bien bonitas, bien chévere, bien agradable para distraernos, sino que nos tenemos que transformar por medio de la renovación. ¿La renovación de qué? Déjenme irme a poner un poquito de Botox para renovarme y quitarme las arrugas. O me voy a quitar la barba o me voy a pintar el cabello para renovarme, ¿verdad? O bueno, voy a hacer un poquito más de dieta y me voy a poner a hacer ejercicio para tener más exceso de hermosura de la que tengo. No habla de esa renovación. Habla de una renovación en nuestro entendimiento, en nuestra mente. ¿Para qué quiere que hagamos esa renovación? Para que comprobemos, o sea, es un hecho, pero Dios quiere que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es, ¿qué? Agradable y perfecta. Vamos a terminar entonces un pequeño...